Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene totalmente cautivado. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, una que ha conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a desentrañar la increíble historia de su llegada a Hollywood, incluyendo ese gran cambio, ese incidente que, según dicen, lo cambió absolutamente todo y que, por cierto, nadie esperaba. Prepárense para un viaje fascinante a través del mundo del cine y de la vida de una estrella que ha sabido brillar con luz propia. Para aquellos que no la conocen tan bien, permítanme presentarles a Demet Özdemir, una actriz turca que irradia talento y carisma. Desde el primer momento en que la vemos en pantalla, su presencia magnética nos atrapa. Ha protagonizado novelas turcas que han dado la vuelta al mundo, series que nos han mantenido pegados al televisor, suspirando, emocionándonos y sintiendo cada sentimiento que su personaje experimentaba. ¿Recuerdan Erkenci Pájaro Soñador en español? La química con Can Yaman era simplemente explosiva. Una historia llena de romance, humor y esos momentos inolvidables que nos hacían desear un amor como el de Sanemi Can. ¿O qué me dicen de Doğu Unep Kaderindir, mi hogar, mi destino? Una serie que nos conmovió a todos con su profunda historia, explorando temas como la familia, el destino y la búsqueda de la identidad. Demet en cada papel nos demuestra su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Nos hace reír a carcajadas, nos hace llorar a mares, nos hace sentir, nos hace vivir cada emoción junto a ella. Y es que Demet es una estrella en todo el sentido de la palabra. Pero ¿cómo una actriz turca, ya consagrada en su país, logra dar el salto a Hollywood, la meca del cine? Esa es la pregunta del millón, el meollo del asunto que nos tiene aquí hoy. La industria cinematográfica estadounidense es conocida por su competitividad extrema. Hay miles y miles de actores y actrices talentosos, cada uno de ellos luchando por una oportunidad, por un papel que les permita brillar y demostrar su valía. Y aunque Demet ya era una superestrella en Turquía, el salto a Hollywood implica un desafío completamente diferente. No solo se trata de talento, aunque este es fundamental, sino también de una serie de factores que pueden ser determinantes: el idioma, la adaptación cultural, las conexiones dentro de la industria, la gestión de la imagen pública, es todo un cóctel. Demet, como muchos otros actores y actrices turcos, empezó a despertar el interés en el mercado internacional. Sus novelas, dobladas a múltiples idiomas, se transmitían en diversos países, ganando una creciente popularidad a pasos agigantados. Su rostro, su talento y su nombre se hicieron conocidos en lugares donde antes no se hablaba turco. Este reconocimiento fue como una luz que la puso en el radar de agentes, directores de casting y productores en Hollywood. Las oportunidades comenzaron a llamar a su puerta, aunque el camino, como veremos, no estuvo exento de obstáculos. El primer paso, y el más crucial, es el casting. Para Demet esto implicó audiciones, prepararse con coaches de actuación para perfeccionar su técnica, practicar su inglés de manera intensiva, y sobre todo, mostrar su talento y versatilidad. Tenía que demostrar que era mucho más que una cara bonita. Debía probar que era una actriz con un rango emocional amplio, capaz de interpretar personajes complejos con matices y profundidad. Debía convencer a los directores de casting y a los productores de que ella era la elección correcta para el papel, que podía aportar algo único y especial. La realidad, sin embargo, es que el camino de Demet en Hollywood, en un principio, no fue un camino de rosas. Aunque la expectativa era alta y el potencial evidente, las oportunidades pueden tardar en materializarse en una industria tan exigente y despiadada. La competencia es feroz, y hay muchos aspirantes talentosos luchando por los mismos papeles. Las puertas no siempre se abren con facilidad, y a veces, la perseverancia y la paciencia son las mejores aliadas. A pesar de esto, Demet es una persona resiliente, dedicada y con una gran capacidad de adaptación. Su determinación y su pasión por la actuación la impulsaron a seguir adelante, a no rendirse ante las dificultades. Se mantuvo firme en su objetivo, trabajando duro, aprendiendo de cada experiencia y mejorando continuamente su técnica. Y aquí es donde llegamos a lo más interesante, a ese incidente que mencioné al principio, el que, de alguna manera, cambió todo. Aunque Demet había participado en algunos proyectos menores en Hollywood, le costaba conseguir roles principales que la catapultasen a la fama internacional, que la consolidaran como una estrella a nivel global. La oportunidad, la gran oportunidad, parecía es.
esquivarla, hasta que ocurrió algo inesperado, algo que nadie, ni siquiera ella, podría haber predicho. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más especulativo porque, como suele ocurrir en estos casos, los detalles específicos de lo que realmente sucedió son difíciles de confirmar al 100%. Las fuentes varían, las versiones difieren, pero la historia que circula en los círculos de la industria y entre los fans es la siguiente. Se dice que Demet, durante un viaje a Los Ángeles por asuntos profesionales, coincidió con un director de casting muy importante. Un director de casting con gran influencia y reconocimiento en Hollywood, de esos que tienen la capacidad de abrir puertas y de impulsar carreras. Y no fue un encuentro planeado, para nada. No fue una reunión organizada por agentes o representantes. Según las versiones, se conocieron en un evento informal, una fiesta, quizás una reunión en un restaurante, un encuentro casual que no tenía nada de glamuroso ni de premeditado. Lo interesante y relevante es que en esa conversación casual, el director de casting quedó impresionado por su personalidad, su carisma, su energía vibrante, su esencia. Demet, sin buscarlo, había capturado la atención de alguien con el poder de cambiar el curso de su carrera. La conversación, al parecer, derivó en una charla sobre sus aspiraciones, sus roles anteriores, su trayectoria en Turquía y su interés en trabajar en Hollywood. El director de casting, al ver su entusiasmo, su pasión y su talento, decidió tomar la iniciativa. Le propuso una prueba, una audición informal, no para un papel específico, sino para conocerla mejor y verla actuar. Era una forma de evaluar su potencial, de comprobar si la chispa que había percibido en la conversación casual se traducía también en su trabajo como actriz. Demet, sorprendida y entusiasmada, aceptó. La oportunidad era inmejorable y no podía dejarla pasar. La audición se llevó a cabo en un ambiente relajado, sin la presión de un casting normal. No había un guión específico que seguir, ni un personaje definido que interpretar. El director de casting la puso a prueba con escenas improvisadas, con guiones cortos, con ejercicios de actuación para medir su capacidad de improvisación, su flexibilidad y su dominio emocional. Y Demet, sin saberlo, estaba brillando con una intensidad inusual. Se entregó por completo a la actuación, dejando que sus emociones fluyeran libremente. Se olvidó de las cámaras, de la presión, y simplemente se convirtió en el personaje, transportándose a diferentes realidades y demostrando la gama de sus capacidades. La reacción del director de casting fue inmediata. Quedó impactado. Reconoció en Demet una combinación única de talento, belleza y, sobre todo, una capacidad de conectar con la audiencia que escasea en Hollywood. Una cualidad innata que le permitía transmitir emociones y conectar con el público de una manera profunda e instantánea. Y por supuesto, una vez que el director de casting quedó impresionado, las cosas empezaron a moverse. Esta audición o prueba fue el catalizador que necesitaba Demet. Fue el punto de inflexión que impulsó su carrera en Hollywood. El director de casting, convencido del potencial de Demet, comenzó a recomendarla a otros directores, productores y agentes. Empezó a hablar de ella, a destacar su talento, su carisma y su capacidad para brillar en la pantalla. Empezó a mover hilos, a utilizar su influencia para abrirle puertas y crear oportunidades. Y esto, señores y señoras, es clave en Hollywood, tener a alguien que te respalde, que crea en ti, que te dé ese primer impulso, que te presente a las personas correctas. Es un mundo donde las conexiones y las relaciones personales son tan importantes como el talento. Tener a alguien en tu esquina que te apoye y que hable bien de ti puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. No mucho después de esta audición informal, Demet recibió una propuesta para un papel en una producción importante. No voy a revelar el nombre de la película, porque no quiero dar información incorrecta y, como dije, los detalles exactos son difíciles de confirmar. Pero sí puedo decir que fue una oportunidad enorme, un proyecto de gran presupuesto con un elenco conocido y de renombre. Fue la puerta de entrada que necesitaba, la oportunidad de demostrar su valía en un escenario internacional. Y aquí es donde el incidente cobra todo su sentido y su importancia. El encuentro fortuito con el director de casting, esa conversación inesperada, esa audición informal que no estaba planeada, todo cambió. Demet, que hasta ese momento había estado luchando por conseguir una oportunidad, de repente se vio inmersa en el mundo de las grandes producciones, trabajando con directores de renombre y compartiendo pantalla con actores de fama mundial. Sin embargo, el camino no fue fácil. Una vez que consiguió el papel, Demet tuvo que enfrentarse a los desafíos típicos de trabajar
En Hollywood, aprender a trabajar en inglés, adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo, lidiar con la presión mediática y la constante exposición pública. Tuvo que aprender a navegar por un sistema de trabajo diferente con nuevas reglas y exigencias. Y por supuesto, tuvo que lidiar con la competencia feroz y la presión constante por mantenerse relevante. Pero a diferencia de lo que muchos creen, el camino para entrar en Hollywood no es solo tener talento. Aunque este es esencial, también es crucial estar en el lugar correcto en el momento adecuado, tener contactos y a veces un poco de suerte. La historia de Demet es un claro ejemplo de cómo estos factores pueden combinarse para crear una oportunidad única. Lo más fascinante de todo esto es cómo un simple encuentro, una conversación casual, una audición improvisada, puede cambiar el rumbo de una carrera. Demet demostró que con talento, dedicación y un poco de suerte, los sueños pueden hacerse realidad. Es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que a veces, las oportunidades se esconden en los lugares más inesperados y que, con perseverancia, los sueños pueden alcanzarse. Hoy en día, Demet sigue trabajando duro, aprendiendo y creciendo como actriz. Ha demostrado su valía y se ha ganado un lugar en Hollywood. Ha participado en diversos proyectos, ha conquistado nuevos públicos y ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en la industria del cine. Y lo más importante, ha mantenido su esencia, su humildad y su conexión con sus fans, que la han apoyado incondicionalmente en cada paso de su camino. En resumen, el incidente que cambió todo para Demet Özdemir en Hollywood fue esa conexión inesperada, esa audición informal que le abrió las puertas a un mundo de oportunidades. Un recordatorio de que a veces, las cosas suceden de la manera menos esperada y de que la perseverancia, el talento, el saber estar, el trabajo duro y un poco de suerte son claves para triunfar. Es una historia que nos enseña que el destino puede ser caprichoso y que las oportunidades pueden surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Demet Özdemir y su camino hacia Hollywood. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y la carrera de esta talentosa actriz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocían esta historia? ¿Creen que el destino y la casualidad juegan un papel importante en el mundo del cine, y en la vida en general? ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir en Hollywood? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas apasionantes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades y por supuesto, las historias inspiradoras de personas como Demet Özdemir. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos temas y descubriremos más secretos del mundo del cine. Hasta pronto. Y no olviden soñar en grande.